Bienvenidos una vez más a su canal Estudiar. El día de hoy vamos a realizar el siguiente ejercicio. Comenzamos. Lea el texto y responda. La crisis del cacao ecuatoriano, al caer el mercado europeo, las exportaciones del cacao desde Ecuador hacia Europa sufrieron una fuerte caída, generando una grave inflación que, sumada a las plagas de la monilla y la escoba de bruja, que arruinaron las plantaciones, produjo la devaluación de la moneda y la pérdida de trabajo de miles de personas. ¿Qué proceso histórico mundial produjo estos efectos en Ecuador? Bien, para empezar el análisis de este texto y la conglomeración social que esto generó, nosotros tenemos que ver bien la instrucción. Dice, ¿qué proceso histórico mundial? Esta parte mundial nos va indicando de que nosotros ya tenemos que ir viendo de que no es la Guerra Fría, y vamos a explicarlo por qué. La Guerra Fría fue un enfrentamiento político, económico, social, ¿no es cierto?, científico, que se derivó después de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a anotarlo por aquí. Entonces, como les había indicado, ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial entre 1947 incluso hasta 1991, y fue una pugna de poder entre Rusia y Estados Unidos. De hecho, de aquí sale todo esto del alunizaje, la guerra por conquistar el espacio, la estación La Mir, la puesta en órbita de satélites, etc. Entonces, esta Guerra Fría ya la hemos explicado, vamos con la siguiente. La Guerra de los 30 años. Países de Europa Central, potencias de aquella época, libraron una guerra entre 1618 y 1648. Básicamente esta guerra lo que buscaba era la independencia de muchos países de aquel entonces, lo cual cambió un poco el mapa. Vamos con la Primera Guerra Mundial. Se desarrolló dentro del territorio europeo entre los años de 1914 y 1918. Los países combatientes fueron Estados Unidos, Canadá, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano. Y termina con la rendición de Alemania. Esta guerra fue una de las primeras en la cual la mayoría de países participó. Y por último tenemos la Segunda Guerra Mundial. Participan la mayoría de países. Empezó en 1939 cuando la Alemania nazi de Hitler invade Polonia. Las fuerzas aliadas de Estados Unidos, Inglaterra, Rusia, Canadá, Italia, otros países más, lograron neutralizar el avance de Alemania, que ya había conquistado algunos territorios de Europa. Ahora bien, analizando el texto, volvamos al texto que nos da el ejercicio, dice la crisis del cacao ecuatoriano al caer el mercado europeo. Estas cuatro guerras, ¿no es verdad?, son guerras que ocurren en territorios europeos, sin duda alguna. ¿Sí? Ahora, el tema es que, como les indiqué anteriormente, nos dice un proceso histórico mundial. Y nosotros ahí sí podemos eliminar tanto la Guerra Fría, que no es una guerra de orden mundial, más bien fue una guerra tecnológica, pugna de poderes. Y la Guerra de los 30 años, que esto ocurrió incluso solo en países de Europa Central, no fue a nivel mundial. Entonces nos quedaríamos con la Primera y Segunda Guerra Mundial. Pero en la Primera y Segunda Guerra Mundial vamos a analizar los periodos. Es decir, la Primera Guerra Mundial ocurre entre 1914 y 1918 y la Segunda Guerra Mundial empieza en 1939 y termina en 1945. Este periodo de tiempo, en concatenación con la crisis del cacao ecuatoriano, si nosotros nos remontamos a la historia del Ecuador, el Ecuador empieza su producción al inicio de 1900 y las primeras plantaciones que se tienen datos aquí en el Ecuador son de esa época. Es decir, que la Primera Guerra Mundial, ¿no es cierto?, la Primera Guerra Mundial sumado
a los problemas de Modilla y Escoba de Bruja ocurren en este periodo de la Primera Guerra Mundial. ¿No es cierto? Esta crisis del cacao ecuatoriano se remonta a la Primera Guerra Mundial y por ende nosotros podemos eliminar la opción número 4 y nos quedamos con la opción número 1 como opción correcta. Bien, espero haya quedado claro la explicación del día de hoy. Hemos dado algunos datos históricos para un mejor entendimiento. Conmigo será hasta una próxima ocasión.